Vamos a ir a la epístola a Tito, al capítulo 1. Yo creo que Tito sí lo ubicamos, ¿verdad? En el capítulo 1, bueno, nos quedamos con el versículo 11. La idea era avanzar más el domingo pasado, pero nos quedamos ahí. Así que hoy vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta mañana te doy por tu palabra, preciosa palabra, en la cual disponemos, Señor, exponer y meditar esta mañana. Pero somos inútiles ante esta tarea. Solamente lo podemos hacer con la guianza de tu Santo Espíritu. Por lo cual te ruego que nos guíes, que nos ilumines, que nos uses, que me uses, oh Señor, para tu gloria, para que tu palabra sea expuesta. Y durante la exposición de tu palabra y por la exposición de tu palabra y el entendimiento de la misma, tu iglesia sea santificada. Los perdidos sean llamados al arrepentimiento. Tu iglesia sea fortalecida, sanada, curada, Señor, y restaurada. Otórgame la humildad de Cristo para exponer tu palabra y así exponerla con la humildad que Cristo hablaba. Oh Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que el amor florezca durante la exposición de tu palabra. Guíame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Uno de los anhelos de cada hombre de Dios que ejerce el ministerio pastoral es que la iglesia en la cual es pastor sea una iglesia sana o saludable. Es decir, una iglesia apegada a las Sagradas Escrituras, donde naturalmente se van sumando almas que vienen de las tinieblas a la admirable luz de Cristo, donde los creyentes que ya están establecidos como miembros de la iglesia crecen espiritualmente. Y si hay un estancamiento, la iglesia tiene la manera de poder removerles para que sigan creciendo espiritualmente y no se estanquen. Donde la iglesia ha entendido que Dios es el proveedor de todo y de manera gozosa y voluntaria aparta de sus ingresos para adorar al Señor. Donde seamos unidos en amor, donde las diferencias que hayan de pensamiento, de toma de decisiones o cualquier circunstancia que nos lleve a tener cierta tensión, se manejen con mansedumbre y con amor. Donde tenemos la posibilidad y la capacidad de poder exhortar a aquel que no está viviendo conforme a las Sagradas Escrituras. Donde se puede restaurar al que ha caído, levantar al caído, sanar al herido. Una iglesia que también nunca quita sus ojos de la misión de Dios en el mundo, de salvar a los perdidos. Una iglesia
que estudia su palabra. No puede existir una iglesia sana o saludable si la iglesia no tiene un contacto directo con las Sagradas Escrituras. Para que haya una iglesia sana, debe estar conformada por miembros sanos, espiritualmente hablando. Aquellos que sus ojos lo tienen más enfocado en las cosas eternas que en las cosas temporales o materiales o pasajeras, donde su mirada está en Cristo, que constantemente se congregan semana a semana, que tienen comunión con el Señor, que tienen comunión con el resto de la iglesia, que durante la semana tienen un contacto directo, personal, con la palabra de Dios, que toman su tiempo para orar por ellos mismos, por su familia y por la iglesia a la que pertenecen. Claro que anhelamos una iglesia saludable. Claro que anhelamos que cada uno de ustedes sea un cristiano sano en la fe. Pero no podemos ocultar que esto requiere mucho trabajo. Requiere mucha oración. Y requiere mucho trabajo no solo del pastor, sino del resto de las iglesias, de los hermanos de la iglesia. Porque una iglesia saludable no descansa en el pastor, en el trabajo del pastor. Descansa en Cristo, pero dicho de alguna manera, espero se entienda bien, descansa en el trabajo de todos. Por eso es saludable, porque todos trabajan. Y sobre todas las cosas, lo más importante para que una iglesia sea sana y un creyente sea sano en la fe, es que no se aparta de la verdad, no se aparta de las Sagradas Escrituras. Estos versículos que hemos leído, de hecho no tienen una idea, entre ellos tres no forman una idea para un mensaje. Hay que entenderlos en el contexto de lo que viene diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, sobre todo, cuando ha hablado del perfil pastoral, ha hablado de las características que debe tener un pastor, y ahora habla de esos hombres contumaces. Si ustedes, ligado con esto último, estos hombres que nosotros los llamamos el domingo pasado, falsos maestros, tiene mucho sentido entonces lo que dicen estos tres versículos, que los vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a resaltar sobre todo la importancia de ser sanos en la fe. ¿Usted quiere tener una vida espiritual sana o enferma o enfermiza? ¿Quiere ser un miembro sano de la iglesia o quiere ser un miembro enfermo dentro de la iglesia? Igual puede ser un miembro enfermo. Aquí le vamos con la guianza del Espíritu Santo a guiar a la verdad para que sea un miembro saludable. Pero espero que en sus corazones haya un anhelo de ser un cristiano sano que honra al Señor. Entonces vamos a ver lo que dice este versículo. Si vamos a empezar con el versículo 12. Este versículo 12 está directamente relacionado con lo que dijo anteriormente en el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas las que no conviene. Uno de ellos, dice el apóstol Pablo, uno de ellos, es decir, un cretense y falso maestro, ahí ese uno de ellos se juntan las dos cosas. Uno de ellos, o sea, alguien cretense, originario de Creta, y además falso maestro, uno de ellos, su propio profeta, porque lo tenían por profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos. El apóstol Pablo está citando a un filósofo de 6 o casi 7 siglos antes de que él escribiera esta epístola, famoso en aquel tiempo. Se llama Epiménides, y se le tenía por profeta. Era un falso maestro. Eso no, él no está diciendo que era un verdadero maestro, pero él está diciendo que dentro de las cosas que dijo, y por eso yo les decía el domingo pasado, los falsos maestros a veces dicen verdades. Entonces él dijo una verdad. Él dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, termina la cita y en el siguiente versículo dice: este testimonio es verdadero. Bueno, el versículo, si ustedes algún día van a la isla de Creta, que está ahí en el Mediterráneo, y quieren ir a evangelizar y usan el versículo 12, no sé qué tan bien les vaya a ir, ¿verdad? Si les dicen: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estarían citando a este filósofo cretense del siglo VI antes de Cristo. Ahora él está tocando un punto muy importante en ese versículo 11. Dos cosas fundamentales que si las vemos despacio las vamos a notar. Los cretenses de siglos tenían una fama. Imagínense que Epiménides lo dijo en el siglo VI antes de Cristo. Ellos se les tenía por mentirosos. El que era de Creta, de la isla de Creta, se les conocía que eran mentirosos. Y tenían una mentira tan grande que decían que en la isla de Creta estaba el sepulcro de Zeus. Y si Zeus era un dios, supuestamente, pues no tenía que tener un sepulcro. Entonces eran mentirosos. Me encanta cómo el apóstol Pablo introduce esto en esta epístola, porque él está hablando de engañadores. Él está hablando de hombres contumaces que persisten en el error y que engañan. En Timoteo, Pablo le dice, siguen siendo engañados. Se engañan y se engañan a ellos mismos. Entonces, me encanta cómo lo hace él aquí, porque introduce la mentira y les dice: ustedes cretenses son mentirosos. Miren, hermanos, la mentira es un pecado terrible. Si alguien quiere ser infiel en el matrimonio, antes de ser infiel, tiene que mentir. O sea, la mentira va antes, muchas veces, a la infidelidad. Si alguien quiere estafar a un grupo de personas o a una persona en especial, antes de estafar y hacer el fraude, tiene que mentir. Ahora nos llaman con muchas mentiras para robarnos el dinero. Si alguien quiere hacer un acto de corrupción, de alguna manera, ya sea en el valor o en el procedimiento, como que todo se vea bien, tiene que mentir. La gente usa la mentira para tantas cosas. Pero lo peor que nosotros hacemos a veces es que no queremos vernos mal como personas. Queremos que todos nos vean bien. Entonces, para que me vean alguien bueno, imagínense, muchas veces miento. La gente miente para aparentar bondad o piedad. Y lo tenebroso de esto es cuando a un mentiroso se le descubre, hermanos, es como que usted le haya dicho al más honestísimo del mundo que está mintiendo. Se ponen tan a la defensiva y se aferran a su mentira y siguen construyendo mentiras y mentiras. Hay gente, hermanos, que llega con unas mentiras donde uno, que hasta da pena dejarlos al descubierto. Son unas mentiras tan vagas.
Yo me imagino a los cretenses como este tipo de personas. A veces la gente miente, hermano, sin necesidad de mentir. Y yo les voy a decir algo, ustedes no tienen necesidad de mentir. Ustedes han conocido a Cristo, que es la verdad. Si ustedes usan la mentira en su diario vivir, dejen de usarla. Porque esta fama de los cretenses muchas veces también es la fama de algunas personas. Uno dice, no le crean a fulano, porque es un mentiroso. No le crean. Estos cretenses eran mentirosos. Y sus profetas eran también profetas de mentira. De hecho, Epiménides no era un profeta de Dios. Pablo dice su propio profeta, pero no está diciendo que es un profeta de Dios, sino que lo tenían por profeta, por algunas cosas que dijo, porque era un hombre inteligente. Pero esta fama de los cretenses, y ahí quiero hacer una pequeña detención, muchas veces eso pasa en grupos de personas también, o en personas individuales. Logran crearse una fama. Los cretenses eran mentirosos, de tal modo que para el tiempo que Pablo está escribiendo, existía un verbo que ya se había instituido, cretanizar, como si fuese como verbo, que significaba ser un mentiroso. O sea, habían creado un verbo de la isla de Creta porque eran unos mentirosos. Por ejemplo, de Corinto, corintizar, se había creado en el diario hablar de las personas. ¿Y saben qué significaba? Ser una persona inmoral. Porque la fama de los corintios era esa. La fama de los cretenses era que eran mentirosos. Nos guste o no nos guste, lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, nosotros también somos reconocidos por algo. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia misma. Hay cosas que van dejando una marca de quién nosotros somos. Y debemos de evitar que cuestiones negativas sean las que nos caractericen porque nosotros somos hijos de Dios. Por ejemplo, también hay algunas personas que se daban a conocer o grupos de personas o ciudades por cosas buenas y positivas. Ustedes saben por qué hasta el día de hoy, por qué cómo se les conocía o qué fama tenían los cristianos de la ciudad de Berea. ¿Qué tenían ellos? Escudriñaban cada día las escrituras. Esa es una buena fama, hermano. Esa es una buena fama. Eran nobles, y eso quería decir, dice, más nobles que los que estaban en Tesalónica. De tal manera que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Estos cretenses eran mentirosos. Y la mentira, para los falsos profetas, pues era tan fácil usarla porque ya era parte de su día a día y la usaban. La mentira, hermanos, es algo que el creyente debe desechar. Y a medida la deseche y se empape de la verdad, va a tener el discernimiento de poder, con el tacto, poder saber si algo es verdadero o falso. Va a tener el olfato para saber si algo es verdadero o falso. No somos Dios, podríamos llegar a ser engañados. Pero a medida estamos en Cristo, Él va desarrollando este discernimiento como algo espiritual. Ahora, ¿por qué es importante este aspecto? Porque si ustedes revisan el capítulo 1 de Tito, Pablo viene insistiendo en la verdad. Desde el inicio, vean en el versículo 1, dice, el conocimiento de la verdad. Y usa la palabra verdad ahí. Luego en el versículo 2 habla del Dios que no miente. Era innecesario, no sé, pareciera que fuese innecesario decir que Dios no miente.
Pero en Tito, Pablo lo dice. Dios no miente. Cuando presenta a Tito, dice, verdadero hijo. Entonces, desde el saludo, él está diciendo a Tito, tienes el mensaje de la verdad. Vas de parte del Dios de la verdad que no miente. Y tú eres un verdadero hijo en la fe. Y aunque esta epístola era para Tito, sabemos que se leyó públicamente frente a los cretenses. Desde un inicio él les está diciendo, Tito va con el mensaje de la verdad de parte del Dios verdadero y él es un verdadero hijo en la común fe. Luego viene él y ustedes se fijan en el versículo 10, habla ya de vanidades y habla de esos hombres que son mentirosos. De hecho, los cretenses dicen mentirosos. Y en el versículo 13 vuelve a decir, este testimonio es verdadero. Entonces el capítulo 1 está lleno de la palabra verdad o verdadero, del que no miente. Posiblemente aquí Pablo le estaba dando en la llaga a los creyentes cretenses. No solo estaba refiriéndose a los falsos profetas, sino a ellos mismos, porque está citando a alguien que decía que los cretenses eran siempre mentirosos. Porque la mentira, hermano, hay un engañador. ¿Saben ustedes quién es el engañador? Satanás. Y el argumento o el arma que siempre usa Satanás se llama mentira. Desde el Edén hasta nuestros días. El creyente debe de alejarse de la mentira y de la vanidad. El creyente debe estar cercano a la verdad, a Cristo. Entonces, es apropiado para una iglesia, y más una iglesia que está por cumplir 5 años, hablar este asunto. Y era apropiado para los de Creta hablar de frente a estas cosas. Tienen que huir de la mentira. Bueno, dice el apóstol Pablo, no solo les dice mentirosos, yo solo quiero hacer énfasis en eso, también les dice malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Cuando un pastor o un creyente lee esto, debe de entender bien qué es este repréndelos duramente. Porque para pastorear se ocupan muchas cosas. Y para que la iglesia sea sana, se ocupa de mucha enseñanza y a veces mucha reprensión. Si nosotros volvemos a ver el libro de Tito, veamos el capítulo 1 y parte del capítulo 2. ¿Cómo habla? Dice en el versículo 5, por esta causa te dejé Creta, para que corrigieses. A nadie le gusta que lo corrijan. Para que corrigieses lo deficiente. En el versículo 9 dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar, dice. A nadie le gusta ser exhortado, pero es una tarea que hay que hacer. Exhortar. Luego dice en el versículo 13 que estamos leyendo, a estos mentirosos y a estos malos maestros y a estos que están confundidos de mentira, repréndelos duramente. Capítulo 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Versículo 9, exhorta a los siervos. Versículo 15 del capítulo 2, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Parece que la exhortación es parte fundamental del ministerio pastoral o para la plantación y para la salud de una iglesia.
En el segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego le dice en el 4, 1 y 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la iglesia es necesaria la reprensión, es necesaria la exhortación, así como es necesaria la enseñanza. Y para que una iglesia pueda ser sana y para que un creyente pueda ser sano en la fe, debe de dejar exhortarse. Debe de dejar, cuando se requiera, que sea reprendido. Una iglesia no puede ser sana ni saludable si toda la iglesia está a la defensiva cuando se le va a decir algo. El pastor también debe de saber cómo hacerlo. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 24 dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y a veces ese es un gran reto para nosotros, hermanos. Porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El pastor debe de saber cómo dirigirse a la iglesia. Pero la iglesia y los hermanos, ustedes hermanos, deben estar abiertos y con un corazón humilde cuando son reprendidos, cuando son exhortados. Nunca es con una mala intención, es con una intención pastoral y es en obediencia al mandato de Cristo. Debe ser con la palabra de Dios. Entonces, dice él, repréndelo duramente. Vean que dice repréndelo duramente, algo no agradable. Pero dice ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Y ahí es cuando yo recalco, el ministerio pastoral no es para serle y caerle bien a todo el mundo. Porque muchas veces en la reprensión, la reacción inicial de la gente es ofensiva muchas veces, irrespetuosa muchas veces. Y a veces la gente se queda con eso y no da el siguiente paso. Hay otros, y en esta iglesia la gran mayoría, que a veces han sido exhortados y tienen la humildad de enmendar sus errores. Pero esa es una práctica que por más que a veces alguien nos haga una mala cara o alguien le haga un desprecio al pastor por haberle exhortado, no se puede dejar de hacer. Hay que exhortar a la iglesia. Si la iglesia está en vicios y si el pastor se entera que algún hermano anda en vicio y en cosas malas, el pastor debe de exhortarlo, hermano. Si alguien anda en cosas inmorales y el pastor se entera o la iglesia se entera, hay que ir a exhortarlo, aunque no le guste. Si hay enemistades entre la iglesia y uno se entera, pues hay que ir y exhortarlos. Por muchas cosas. Y por eso es que es necesario que haya a veces pluralidad de ancianos. Para que también haya otros que vayan y exhorten. Y que haya otros que vayan y podamos tener juntos una iglesia sana.
Y no es que lo van a exhortar todo el tiempo, hermano. Porque si usted es un creyente sano en la fe, no va a dar motivos para estas cosas. Pero necesitamos ser creyentes sanos en la fe. Y muchas veces para que lleguen a ser sanos en la fe, van a necesitar duras reprensiones. Porque mucha gente con la enseñanza pura no quieren enmendar su vida. Mucha gente cuando se les está enseñando y adoctrinando, no quieren enmendar. Quieren seguir en el error. Entonces ahí uno tiene que entrar. Y con amor decirles, pero de manera transparente, clara. No se puede reprender como que si fuese una broma, porque las exhortaciones no son una broma. Se tiene que hablar directo con la gente y decirle el error y cosas que la iglesia no va a tolerar y no va a soportar. Amados hermanos, Pablo de una u otra manera le está diciendo a Tito repetidamente, tienes que enseñar, tienes que exhortar. Para esta iglesia recién plantada, esa es la tarea que debes hacer. Hazlo, no te preocupes, te llega un relevo, le dice. Allá al final. Todo esto al final le dice, no te preocupes, voy a mandar a Tíquico o si no, ahí va a llegar Artemas. Cuando ellos lleguen, tú te vienes. Pero mientras tanto, haz este trabajo. Sea que tengamos un relevo o no, no podemos dejar de hacer este trabajo. Tenemos que a veces reprender a los hermanos en amor y con mansedumbre para que sean sanos en la fe. No atendiendo, dice el versículo 14, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vuelve a usar la verdad, apartarse de la verdad. Como un contraste de aquellos sanos en la fe, están los que se apartan de la verdad. Imaginémonos que saliendo de esta reunión, en el parqueo o aquí en algún lugar, se le acerca a alguien medio conocido para ustedes, pero no tan cercano. Y les dice, quiero hacerte un regalo. Y les muestra que el regalo que les va a dar es algo íntegro, no es algo mal habido. Yo quiero que por favor lo recibas. Te voy a regalar $1,000,000. Muy difícilmente alguien se negaría sabiendo que todo está bien. Recibir este $1,000,000 y todo está investigado, todo está bien y lo recibe. De ahí en adelante, hermanos, sobre todo para una sociedad como la nuestra, que hay bastantes problemas financieros, este regalo caería como, wow, aquí arreglo mis problemas financieros. Les aseguro que después de eso, ustedes van a estar al tanto de esa persona. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Necesitará apoyo mío? Ocupa que vaya a algún lugar, ocupa que le ayude a cuidar algo, ocupa que yo haga algo, que trabaje con él, ocupa algo. Y a veces pongo este ejemplo que pareciera infantil, pero es porque hasta el día de hoy muchos tienen sus ojos tanto en las cosas materiales que no se dan cuenta de lo que Dios le ha dado. Para muchos $1,000,000 es más valioso de lo que Dios les ha dado. Porque nadie les ha dado 1,000,000, tal vez les han dado algunas cositas y respetan más a esas personas. Son más leales a esas personas que a Dios mismo. Porque no se han dado cuenta de lo que Dios les ha dado. Porque el engañador ha ido con sus mentiras, introduciéndolas en el mensaje del evangelio
Y muchas veces la iglesia no puede ver con claridad el mensaje del evangelio. Y se lo distorsiona un poco, llega distorsionado, apartándose de la verdad, no queriendo escuchar nada más que lo que para su entendimiento es esa distorsión que le llega. Y se apartan de la verdad y nunca van a ser sanos en la fe. Ocupamos ser sanos en la fe y no apartarnos de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos estar firmes en la verdad, constantes en la verdad? ¿De qué manera? Bueno, pues en la sana doctrina, el capítulo 2, versículo 1 dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y dónde aprendemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina? En la palabra del Señor. Y hay preguntas muy importantes, hermano. ¿Qué tanto aprecio le tienen a la Biblia? ¿Qué tanto afecto o respeto o pasión tienen por la Biblia? Yo quisiera revolver sus pasiones hoy en día. Porque muchos tienen pasiones, afectos. Por ejemplo, los hombres puede ser que tengamos afecto por algún deporte. Bueno, tu afecto por el deporte no debe ser superior a tu afecto por la Biblia. Así que es necesario que le dediques tiempo a la Biblia, así como le dedicas al deporte. ¿Qué tanto afecto le tenemos a la Biblia en comparación incluso hasta con nuestra propia familia? Que la familia, hermanos, es importante, hay que dedicarle tiempo, pero no debe ser nuestra pasión más grande por sobre Dios. También hay que dedicarle tiempo a la verdad, al mensaje. ¿Qué tanto afecto le tienen a al cine, a las películas, bueno, ahora a las tales series? Disfrútenla, pero también hay que ir a la Biblia. Por nuestros hijos, en nuestro caso tenemos 3, tenemos que dedicarles mucho tiempo. Pero no por eso vamos a dejar de dedicarle tiempo a la Biblia. ¿A qué cosas usted le tiene un aprecio especial? Bueno, esas cosas a las que usted le tiene un aprecio especial no pueden tener mayor aprecio que el que usted le tiene a la palabra de Dios. Y si es así, recíbalo esto como una exhortación. Enmiende. Porque eso entonces lo va a ir apartando de la verdad. Para nosotros estar firmes en la verdad, tenemos que dedicarle tiempo a la verdad, hermano. Para no dejarnos engañar por el enemigo, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Lea la Biblia. Si puede, léala a diario. Y yo creo que sí puede. Lea la Biblia. Mínimamente, lea la Biblia. Que una pregunta común entre nosotros a lo largo del tiempo pueda ser, por ejemplo, entre pastores hay preguntas. Ajá, ¿y de qué estás predicando? Y empezamos a platicar. Pero entre creyentes no estaría mal que sea muy común. ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué libro de la Biblia estás leyendo? Y que uno con toda tranquilidad, sin nerviosismo, pueda decir, estoy leyendo Jeremías. Estoy leyendo el Evangelio de Juan. Voy por el capítulo tal. Pero es una pregunta que ni se hace entre creyentes. No se hace porque no hay nadie que diga, bueno, si la pregunto y me preguntan, no tengo que responder. O porque se ha perdido una característica fundamental de la iglesia. Y es su cercanía con la Biblia. Y si nosotros nos decimos llamar como nos decimos llamar, Berea, uno de los objetivos, es que lo que caracterizó a los bereanos del siglo I nos caracteriza a nosotros, cristianos que escudriñan a diario las Sagradas Escrituras.
Esa es la manera que los cristianos van a ser sanos en la fe. No puede ser un cristiano sano en la fe si no tiene contacto con las Sagradas Escrituras. No puede ser un creyente saludable que está creciendo en fe sin la Biblia. No se puede crecer espiritualmente sin las Sagradas Escrituras. No se puede, hermanos. Sí hay que congregarse. Eso es importante. Pero solo congregándose, usted no va a crecer en la fe. Usted tiene que tener durante la semana un tiempo en las Sagradas Escrituras. Esa va a ser la manera en que usted va a poder repeler a los falsos maestros que vienen con mentiras. Esa va a ser la manera que usted va a poder detectar aquel que no es totalmente sincero. Esa es la manera en la que usted va a poder ser un cristiano sano en la fe. Porque si no va a atender cualquier mentira. Estos judaizantes que estaban en el siglo I ponían cargas sobre los creyentes. Cargas que la Biblia no las enseña, el Evangelio no las enseña, hermano. Y ponemos cargas innecesarias. Lo leíamos, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el sacrificio de Cristo. A medida que estemos cerca de la verdad, vamos a contemplar mejor el Evangelio. Y una iglesia que contempla bien el Evangelio le va a causar un amor especial por Cristo y su palabra. Por eso nosotros insistimos en el Evangelio, porque el Evangelio no tiene caducidad. El impacto en el corazón del hombre no caduca, hermanos. Tengo más de 30 años de conocer el Evangelio y aún me quebranto con el Evangelio. Y sé que hay otros hombres que pueden tener 50 años de conocerlo y aún se quebrantan por el Evangelio. Porque el Evangelio no caduca nunca el impacto que tiene en nuestro corazón. Entonces, amada iglesia, si queremos ser creyentes sanos en la fe, tenemos que estar cerca de la verdad. Y tener cuidado de no dejar que el Evangelio lo contaminen los legalistas o los liberales o los, no quiero usar un término muy técnico, pero aquellos de los del libertinaje que malentienden la gracia. El versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El versículo 15 nos da la entrada a un tema maravilloso que es bueno tocar en estos días: la libertad cristiana. Ese será el tema del próximo domingo, hermano. Espero que estén aquí y lo vamos a hablar abiertamente. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué es la conciencia? Eso que dice ahí, conciencia, dice. Lo leyeron, ¿verdad? Su conciencia está corrompida. Dice. Bueno, eso que la conciencia, ¿qué rol juega en nuestra libertad cristiana? Eso será para el próximo domingo. Hoy lo dejamos aquí. Y bueno, yo creo que el próximo domingo estaremos casi concluyendo el capítulo 1 de la epístola de Tito. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en el conocimiento de tu palabra. No queremos ser como los cretenses, Padre, mentirosos. Quita la mentira de en medio de tu iglesia. Inúndanos de tu verdad. Al pastor y los líderes de esta iglesia, es decir, a mí y a otros hermanos colaboradores conmigo, danos la mansedumbre para cuando sea necesario exhortar y reprender. Y cuando sea requerido, reprender duramente, Señor. Para la sanidad de la iglesia. Para que los hermanos sean sanos en la fe.
No hagas, Padre, que nos apartemos de la verdad, que creamos cosas erróneas. No hagas, Padre, que nuestras pasiones sean primariamente por otras cosas, desechando tu palabra. Perdónanos por eso y ayúdanos a poder dedicar tiempo a ti, que eres nuestro Salvador. ¿Quién no nos diste $1,000,000? Eso es sin valor a la par de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros, otorgándonos eterna salvación. Haz que tus hijos y tu iglesia valore adecuadamente tu salvación, esa que nos diste, Padre, para que te amemos y amemos tu verdad y dediquemos tiempo a tu palabra. Santifícanos en tu palabra, vivifícanos en tu palabra, sánanos en tu palabra, en el nombre de Jesús.